Buen día, mi nombre es María Citlali Ruiz Porras y voy a presentar la guía docente para perfil en educación virtual. El objetivo de este proyecto integrador en su primer avance es presentar una serie de pautas que ayuden a formar el perfil deseado del docente en programas de educación superior a distancia. Como primera parte se va a mencionar las características particulares de la educación presencial y se van a contrastar con la educación a distancia. En la educación presencial se cuenta con un espacio físico el cual es compartido, se juntan en el mismo lugar y hora, tanto profesores como docentes. Se requiere características de infraestructura y características físicas necesarias para la convivencia y la interacción síncrona. Se requieren espacios y mobiliario. En segundo punto, la forma como se presentan los contenidos son para ser utilizados en clases presenciales, ya que la explicación se da en vivo y en directo por parte del profesor, limitando el uso de otros materiales educativos. En tercer término, se cuenta con una interacción docente-estudiante la cual es síncrona, permitiendo la comunicación en ambas vías de manera inmediata, resolviendo dudas, organizando equipos en trabajo colaborativo en el mismo momento de la clase. Respecto a la intervención del docente, el docente es mayoritariamente responsable del aprendizaje de los alumnos, ya que gestiona el avance de los alumnos. Por el otro lado, la intervención del estudiante pues es restringida o limitada a lo que el profesor le permite en un momento dado participar. En el punto 6 se cuenta con herramientas de ofimática y tecnologías de la información. Cada profesor decide utilizar o no estas herramientas tecnológicas, dependiendo si lo considera importante para el complemento de su exposición y diseminación de conocimientos. Por otro lado, un punto muy importante es lo que corresponde al horario y calendarización, así como la asistencia, ya que los horarios de clase son establecidos desde antes del inicio del curso de manera permanente y con una nula o mínima flexibilidad. Ya los periodos de evaluación también están determinados con una fecha de inicio y una fecha de término inamovible, y la asistencia normalmente es obligatoria con un porcentaje mínimo requerido para que el alumno pueda ser evaluado. Respecto a la educación a distancia, pues hay características muy significativas, entre ellos que la interacción es asíncrona, se ocupan diferentes espacios y tiempos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los individuos, específicamente de los estudiantes. Los contenidos son diseñados a través de materiales interactivos, donde las herramientas de ofimática y uso de tecnologías de la información son altamente requeridas para la educación a distancia. También se puede hacer a través de medios masivos de comunicación, como lo que es la radio, la televisión, videos, documentales, películas, grabaciones, webinars, etcétera, que son desarrollados para exponer los contenidos educativos. Estos contenidos pueden ser recursos didácticos de lectura, videos, software interactivo, tutoriales, entre otros medios. En el caso de educación a distancia, la relación docente-estudiante es mínima o nula, dependiendo principalmente del estudiante el generar la interacción, pudiendo ser asíncrona a través de correos electrónicos, mensajes vía chat, Facebook, etc., o síncrona solo si el docente así lo permite. El docente puede brindar algunas directrices de trabajo, aunque se desenvuelve más como un mediador, tutor o guía, más no como un instructor de contenidos. Con relación a la interacción del estudiante, el estudiante es responsable de su propio aprendizaje, el uso de los recursos, la interacción que quiera generar con el docente o la institución educativa, ya que este esquema está fundamentado en la autogestión del conocimiento. Con relación a horarios y calendarización se tiene flexibilidad temporal,
ya que puede ser completamente decisión del estudiante la selección de sus horarios de trabajo y de estudio, así como del uso de los recursos pueden ser 24/7, y la entrega de evidencias conforme a su avance programático. Para la educación a distancia, la asistencia no es indispensable, sino la entrega de evidencias de aprendizaje. Finalmente, el uso de tecnologías de la información es indispensable en la educación a distancia y más en estos momentos de contingencia sanitaria. Respecto a las competencias que deben de tener aquellas personas que quieran ser docentes en el esquema de educación virtual, es muy importante que tengan ciertas competencias. Aquí se presentan algunas de manera enumerativa, más no limitativa. Búsqueda del logro, capacidad de aprendizaje continuo, capacidad de motivar al alumno a gestionar su aprendizaje, comportamiento ético, comunicación efectiva, conocimientos intermedios del uso de la computadora personal, software de ofimática y uso de Internet, conocimiento de softwares de videoconferencias y gestores de administración del conocimiento, crear ambientes virtuales para el aprendizaje que aseguren que los estudiantes adquieran las capacidades y habilidades esenciales para su desempeño profesional. Algunas otras competencias son fomentar que los estudiantes logren una visión amplia, equilibrada y actualizada del campo del conocimiento, fomentar una práctica profesional que implique procesos de solución de problemas, habilidad oral y escrita, manejo de tecnologías de la información y comunicación, profesionalismo, uso de gestores de información y gestores de referencias electrónicas, así como uso de aparatos críticos de referencia. Las funciones del docente en educación a distancia están directamente involucradas con el uso de las tecnologías de la información y comunicación para generar recursos de utilidad que permitan el aprendizaje de manera asíncrona e interactiva, generando el interés entre sus estudiantes de profundizar y actualizar el conocimiento. La función del docente va a ser tutorial o de mediación entre el conocimiento a través precisamente del uso de los recursos tecnológicos y los estudiantes. En este sentido, el docente no es responsable de la enseñanza tradicional maestro-alumno, sino que guiará al alumno a que desarrolle actividades encaminadas a generar su propio autoaprendizaje. En el punto 3, interacción presencial docente-estudiante es limitada o nula, pudiendo ser esta realizada a través de diversos canales de comunicación, rompiendo con las barreras de espacio temporal y de carácter social y cultural al hacer uso del ciberespacio. Otra de las funciones es el desarrollo de espíritu investigativo entre los estudiantes. El docente debe de estimular la búsqueda y gestión de conocimientos para el desarrollo del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo de los alumnos. Finalmente, en la función del docente de su capacitación constante, principalmente en el uso de software educativo, de gestión educativa, simuladores, generación de contenidos multimedia, entre otros recursos didácticos para aplicar en sus clases en línea. Algunas de las prácticas no deseadas que deben evitarse durante la educación a distancia son la interacción síncrona obligatoria, como requisito para realizar algún examen o evaluación. Se debe de evitar el uso de materiales obsoletos. No se debe de considerar el pase de lista, incluso no debe de ser realizado. Otra práctica que se debe de evitar es forzar el aprendizaje del estudiante a un tiempo limitado en específico, ya que el estudiante puede avanzar, retroceder o profundizar en información según su propio nivel de logro o desarrollo del proyecto de aprendizaje. Se debe evitar el limitar la investigación de manera actualizada.
Y algo de lo que no se debe de hacer es omitir el uso de tecnologías de la información. Otro de los errores que puede llegar a darse en esta situación es dar fotocopias de materiales para generación de resúmenes tradicionales para escanear como evidencias de trabajo virtual. Hay demasiados recursos en la red como para hacer un ejercicio muy restrictivo a efecto de calificar a los alumnos en línea. Bueno, de mi parte, esto es el avance que se lleva al momento de la guía docente para perfil de educación virtual. Este trabajo fue elaborado por María Citlali Ruiz Porras y agradezco sus comentarios. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.